El encuentro predestinado de un chico que quiere convertirse en aventurero y la diosa fracasada que ni siquiera tiene un seguidor. Este es el viaje del chico registrado por esta hermosa diosa. Y continuamos, no sé por qué lo del aplauso, pero bueno, continuamos con la parte 2 del capítulo 6. ¿Por qué es así? ¿Por qué te persigue Kami-sama? ¿Cómo voy a saberlo? Es la primera vez que veo a ese monstruo. Realmente no hice nada. Me aferré al pequeño brazo de Kami-sama y usé un gemido para preguntar sobre esta situación. La respuesta de Kami-sama también parecía estar pidiéndome que averiguara lo que había sucedido. Parecía muy incómoda y se aferró a mi mano con más fuerza. El aura maligna que se acercaba por detrás no había desaparecido por completo y todavía estaba siguiéndonos de cerca. El Silverback continuó persiguiéndonos. No, persiguiendo a Kami-sama. Parece que el monstruo no trataba de atacar aleatoriamente a otros, parecía que estaba siendo controlado por alguien y tenía un propósito claro. ¿Qué diablos está pasando? Manteniendo esas dudas sin respuesta, conduje a Kami-sama y traté de escapar. A pesar de que todavía es de día, el interior del callejón se sentía tenue y sombrío. Este tipo de situación contribuyó a aumentar aún más nuestra inquietud. Mirando por encima, el cielo y el terreno parecían mantener la misma forma exacta. La luz del sol no podía brillar aquí abajo. Corrimos por el camino y nos dirigimos al sur de la calle principal del este. Eso significa que actualmente corremos en un área entre la calle principal del este y la calle principal sudoriental. No sabíamos dónde estaba nuestro destino. Nos quedamos sin rumbo porque no había tiempo para que pensáramos en ello. Volví la cabeza hacia atrás. Frente a mis ojos estaba Kami-sama, quien tenía una expresión de dolor porque era incapaz de respirar. Detrás de ella estaba una sombra oscura que se extendía hasta el final del camino. No podía ver ninguna señal del monstruo. Sin embargo, todavía estaba allí. Todavía nos siguió de cerca. Eso es lo que mi instinto me decía. Volví mi línea de visión de nuevo al frente. Entonces, abnegadamente aumenté la fuerza en mis piernas. Lo que permanecía en mi cabeza era escapar rápidamente de esta situación, sin importar que todavía debemos correr primero. Solo así. Bell-kun, no puedo. Ya estoy... Escuchando la jadeante voz de Kami-sama, finalmente llegué a mis sentidos. Entonces, después de pasar la gran curva en el camino, finalmente entendí el significado de la frase. Después de correr a través de este pequeño callejón, ahora estábamos en un espacio desordenado. Había muchas curvas en el callejón. En las paredes unas cuantas habitaciones y escaleras sucias aparecieron de forma poco natural. El terreno se construyó de acuerdo a quien vivía allí, así que también se arregló bastante desordenadamente. Esa estructura compleja era similar a muchos pisos en el calabozo. Esta es la calle Dédalo. Era un laberinto dentro de horario. Debido a que el área fue reconstruida muchas veces, se había convertido en una confusa calle residencial. Esta era una zona extraña y compleja que era habitada por los pobres. Se dice que una vez que te pierdes allí nunca serás capaz de salir. Esta zona residencial fue nombrada por el diseñador, quien fue el responsable de la organización de esta región. Debido a que hacía que otros se perdieran, se parecía más a un calabozo del calabozo real. Esto no es bueno. Si estamos en este tipo de lugar, el monstruo nos alcanzará fácilmente. Es obvio que si continuamos corriendo por más de estos callejones podríamos terminar siendo flanqueados. Le di un vistazo a Kami-sama, que seguía respirando con dificultad. Sus ojos perspicaces parecían haber visto completamente a través de mi miedo, y solo podían evitarlo amargamente. No, en serio. De verdad, ¿qué clase de expresiones son esas? Desde el callejón, la figura del monstruo podía verse claramente dentro de nuestras visiones. Lo único que podíamos hacer era elegir esta ruta y seguir adelante. Sujeté la mano de Kami-sama y me dirigí hacia la calle Dédalo. Después de bajar las escaleras, de repente entramos en este digno laberinto. El aire dentro de esta oscura zona residencial construida parecía ser pegajoso y húmedo. La calle residencial
No, debería llamarse la calle Laberinto. Se componía de muchas chozas pequeñas hechas con piedras. En la pared exterior de las casas había un par de candelabros de piedra mágica dejando escapar un débil resplandor. Los residentes, que parecían vestir muy ordenadamente, parecían entender completamente el camino complejo y caminaban por los alrededores. Una vez que nos vieron corriendo y al Silverback detrás de nosotros, el color de sus rostros cambió por completo. Al instante, gritos resonaron en toda la calle y toda la zona quedó desierta. Todavía estábamos siendo perseguidos, y la resistencia de Kamisama, que no era diferente de la de un humano normal, ya había alcanzado sus límites. De hecho, ya había trabajado duro para soportarlo hasta aquí. El Silverback, acercándose gradualmente, parecía ser capaz de atrapar a Kamisama, quien desaceleraba gradualmente si estiraba su mano. Kamisama gira allí. Sí, rápidamente giramos a otro camino diferente de nuestro camino actual. Después de correr por unas cuantas pendientes, tomamos una bifurcación y entramos en otra calle. De esa manera cambiamos nuestra ruta muchas veces. Escapamos de él. Confiando en la compleja estructura de este laberinto, parecíamos haber creado cierta distancia del Silverback. Observé la parte trasera. Actualmente no podía ver la figura del monstruo. Podría ser que se rindió y se retiró. De repente me sentí a gusto por un momento. Mi sentido del oído sintió primero el movimiento normal. Se sentía como que algo pataleaba y el sonido del crujir de las piedras. Una vez que pensé que el inquietante sonido venía de un lugar no muy lejano, una enorme sombra apareció en el camino de piedra debajo de mis pies. Esto es malo. Vista desde arriba, desde la brecha entre las casas donde se podía ver el cielo, era interrumpida por un objeto blanco varias veces. Era como un monstruo simiesco. Se movía por completo como si estuviera entre los árboles y suavemente se movió entre los edificios. Ignorando por completo la estructura de este laberinto, se acercó a nosotros rápidamente desde el cielo. Fue un ataque sorpresa desde arriba. El monstruo, que cayó justo entre Kamisama y yo, hizo que separáramos nuestras manos. Siguiendo el sonido explosivo del aterrizaje, Kamisama y yo estábamos separados a un lado del otro. Y yo estaba mirando cara a cara al Silverback. Justo cuando estaba a punto de correr rápidamente hacia el otro lado donde estaba Kamisama, el monstruo, que también me bloqueaba, hizo su movimiento. Yo, quien estaba de pie frente a él, recibí por completo ese rugido masivo. No hubo un efecto especial, ni siquiera podía contar como un ataque, solo fue un rugido intimidante. Fue un rugido que solo podía venir de los instintos de una bestia salvaje, pero sacudió profundamente las raíces mismas de mi voluntad para moverme, detuvo fácilmente mis acciones por la fuerza. Había entrado por completo en un estado de terror. La presión del Silverback era el verdadero negocio. Enfrentar el feroz rugido tan cerca despertó mis recuerdos reprimidos que enterré una vez. Lo que despertó en mi mente fue el Minotauro. Los rugidos de la feroz vaca surgieron repentinamente, haciendo que mis oídos sintieran dolor. Mis piernas también continuaron temblando. En este momento estaba en una encrucijada. Delante había un enemigo, un monstruo que no podía quitarme de encima. Mirándolo, recordé el símbolo de la desesperación, el Minotauro. Tenía muchas ganas de escapar lejos, muy lejos. A un lado había una persona, una existencia que debía proteger. La mano que se separó de mí todavía me estaba esperando para aferrarse. Es aterrador. Miedo y obligación, imaginación y misión. Los sentimientos e instintos completamente contrastantes constantemente lucharon dentro de mi cuerpo. Es aterrador. Frente a ese impulso rebelde, mi débil sentido de la responsabilidad parecía ser simplemente conquistado. Es extremadamente aterrador, pero, a pesar de eso, todavía soy un hombre. Debido a la pequeña voluntad de ser un hombre, no podía alejarme de esto. Ve, sigue, avanza, debes ir por delante, ¿cierto? Es totalmente imposible dejar a una chica atrás y escapar por ti mismo. Ese rugido contenía todo el coraje dentro de mí mismo. Se sentía como si hubiera expulsado todo el miedo e inesperadamente la fuerza se apoderó de mi cuerpo. Avancé hacia el Silverback. El Silverback también atacó.
Los gruesos brazos que todavía estaban unidos a una cadena atravesaron el cielo y atacaron. Solo podía confiar en los instintos de mi cuerpo para moverme. De repente bajé la cabeza y ese exagerado puño izquierdo pasó por encima de mi cabeza. Tomé mi daga. Esta era una oportunidad de oro. Mientras la parte del pecho del enemigo se acercaba a mí sin defensas, también fui de frente y usé mi fuerza para cortarlo. Sin embargo, se escuchó un ruido metálico. La daga que oscilé en mi mano izquierda también sintió un fuerte impacto y aplastó completamente todo mi brazo. El arma rebotó. La daga ni siquiera atravesó ese áspero pelo blanco en su pecho y solo dejó una pequeña marca. La daga se hizo añicos. Un relampagueante impacto se apoderó de mi cuerpo. Mirando los fragmentos dispersos de la hoja, mis mejillas inconscientemente se torcieron. Mi ataque, con toda mi fuerza, ni siquiera lastimó al Silverback. Estaba completamente sorprendido por la escena ante mis ojos y no podía hablar. Entonces sentí que flotaba en el aire. El Silverback utilizó sus dos grandes manos y me abrazó con fuerza. Luego me presionó directamente contra la pared. Recibí un intenso impacto ya que mi espalda golpeó la pared. Mi respiración se detuvo por un momento mientras trataba de abrir los ojos. Lo que estaba delante de mí en ese momento era el horrible rostro de un monstruo. ¿Cómo puede ser esto? Justo cuando pensaba en eso, el Silverback deliberadamente me mostró sus colmillos como navajas y abrió su boca ensangrentada. Mi cara se distorsionó completamente debido al miedo. Belkun, si esto sigue así, entonces realmente será eliminado. Escuchando el grito de Kamisama, me esforcé para torcer mi cuerpo, con ganas de escapar de las ataduras del otro. En ese momento, mis dedos parecieron tocar algo. Bajé la mirada. Era una lámpara de piedra mágica que fue instalada en la pared. No había espacio para pensar. Extendí la mano y tomé la piedra mágica de la lámpara en la pared. Con una sola mano operé el producto de piedra mágica del tamaño de un puño y encendí la luz al máximo. Presioné la piedra mágica de la lámpara, que era tan brillante que no podrías abrir los ojos, directamente en los ojos del monstruo frente a mí. Ya que sus ojos recibieron un ataque de ese tipo, el Silverback gritó, cubrió sus ojos y dio unos pasos hacia atrás. La mano que presionaba mi hombro finalmente se aflojó y caí al suelo. Luché con el dolor de mi cuerpo con una expresión que parecía estar a punto de llorar. Corrí hacia Kamisama. Antes de que pudiera decir lo que quería decir, sujeté su mano y de inmediato comenzó nuestro viaje para escapar una vez más. Belkun, un remordimiento indescriptible llenó mi corazón. Sin importar qué tanto coraje tenga, no podía proteger a Kamisama. Soy tan débil. Fallé completamente en proteger a la persona delante de mí. Débil, mediocre, quebradizo, frágil, delicado, sin espinas, endeble, impotente, vulnerable y patético. Se sentía que había aceptado por completo esas frases ridiculizantes. Se apoderaron de mi mente y causaron un dolor en mi pecho. La voz del joven hombre bestia, incluso Wallenstein-san había escuchado esas frases que escribían esa basura. Hicieron eco una vez más a través de mi mente. Exactamente igual a esa vez. El débil. Yo solo podía lamentarme constantemente. Escuché el rugido de la bestia desde lejos. El rugido del monstruo enojado resonó por Dédalo Road. El enemigo perseguirá una vez más. Sí, esto continúa. Sin duda seremos atrapados. Incluso si tenemos suerte, absolutamente no sucederá por tercera vez. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? Para proteger a Kamisama, para ayudarla, ¿qué debo hacer? Mientras esos pensamientos pasan por mi mente, una respuesta simple apareció. Era la conclusión después de finalmente pensarlo. Era un método que incluso el débil yo era capaz de hacer. No había necesidad de protegerla. Si se trata de ayudar a Kamisama, entonces eso era suficiente. Ey, Belkun, ¿qué? Parece que finalmente entendí. Los sentimientos complicados que estaban en mi rostro también desaparecieron. Kamisama jadeaba mientras me preguntaba. Se sentía como que estaba preocupada por lo que iba a suceder. Ignoré completamente la pregunta de Kamisama y giré a la derecha en el cruce. Enfrente había una larga, pero no muy grande, pendiente. Después de correr a través de este camino de piedra sucio y negro, un túnel.
Una alcantarilla angosta apareció. Mirando el interior se podía ver la luz del sol débilmente. Si pasamos por este lugar, deberíamos llegar a la zona residencial cercana. Sin decirle nada a Kamisama, la arrojé directamente en el interior. Kamisama, quien fue arrojada adentro, mostró una expresión de sorpresa y giró la cabeza para mirarme. Luego, poco a poco, cerré la verja de hierro que se encontraba cerca de la entrada. Bell-kun, lo siento, Kamisama. Después de cerrar completamente la verja de hierro, la atmósfera entre Kamisama y yo se volvió fría. Ay, no, esto se está poniendo muy bueno. Mi rostro tenía una expresión de dolor y luché para disculparme usando mi boca. Kamisama, por favor, continúa avanzando derecho. Yo, ¿qué planeas hacer? Distraeré al monstruo y ganaré algo de tiempo. Para el débil yo, quien era incapaz de proteger a esta persona, ese era el único método para ayudarla. Siendo el cebo. Mientras que distraigo al monstruo, puedo permitir que Kamisama corra a un lugar seguro y se esconda. Quizás, entendiendo mis verdaderas intenciones, Kamisama mostró una cara sorprendida y se quedó atónita. Tú, ¿por qué estás diciendo cosas tan estúpidas? Por favor, Kamisama, cállate y por favor escucha mis palabras. No estoy de acuerdo. Absolutamente no estaré de acuerdo en una cosa así. Abre esto de inmediatamente, Bell-kun. Kamisama. Kamisama sacudió la cabeza y negó intensa y completamente mi deseo. Este pequeño cuerpo se aferró a la verja de hierro inmóvil, tratando de empujarla hacia adelante y al mismo tiempo me gritaba en voz alta. Frente a los sentimientos que me mostraba me sentí feliz, pero al mismo tiempo me sentí triste. No había tiempo. Me arrodillé, miré a la cámara de Kamisama y le dije con sinceridad: Kamisama, yo no quiero perder a mi familia otra vez. Persuadirla, esa cosa difícil, era imposible para mí. Así que solo puedo seguir mi propio corazón y decir las palabras que salen desde el fondo de mi corazón. Eso fue algo que sucedió antes de venir a Horario, antes de conocer a Kamisama. Perdí a mi abuelo, el único pariente en el mundo para mí. Mi abuelo fue asesinado por un monstruo, porque fue atacado cuando salió de la aldea por negocios. En ese momento, yo no estaba allí. No había nada que pudiera hacer. Solo pude escuchar la noticia sobre la muerte de la boca de los aldeanos. Nada más. En ese momento, la sensación de perder algo se grabó profundamente en mi corazón. Así que, desde el fondo de mi corazón, el concepto de la familia es precioso. Estoy extremadamente con miedo de perder a mi familia, no poder proteger a nadie. Eso es lo que más me asusta. Venir a Horario para tener un encuentro predestinado absolutamente no era una mentira. Como si fuera para confirmar los lazos entre mi abuelo, para poder proteger esos lazos, para que no se corten, escuché las palabras de esa persona y salí a buscar ese encuentro predestinado. Sin embargo, creo que además de eso, en lugar de mi corazón, también esperaba algo más. Eso es el calor de una familia. Lo que los dioses eran capaces de dar. Los lazos de una familia. Yo quería ser miembro de las familias. Así que por favor, permíteme protegerte, Kamisama, la miembro de mi familia. Sabía que no podía protegerla, sin embargo, todavía dije esas palabras. No, debe ser porque no podía protegerla, así que por eso dije ese deseo en voz alta. Mientras que en este corto periodo de tiempo me escuchaba, Kamisama abrió sus lindos ojos y me miró. Su rostro también se volvió cada vez más amargo. Por favor, vete rápidamente de aquí y busca ayuda. Bell-kun. Después de que dije esta frase final, me puse de pie. Las cejas de Kamisama se fruncieron, su rostro se llenó de tristeza. Levantó la cabeza para mirarme. No hay ningún problema. La velocidad de mi agilidad, Kamisama, debes saber sobre ella. Al final, todavía le sonreí fuertemente a Kamisama. Entonces di un paso atrás, di la vuelta y corrí. Escuché a Kamisama llamándome constantemente desde atrás, pero no miré hacia atrás. Esto sucedió debido a mi propia debilidad por no ser capaz de lograr nada. Lo siento, usé mi temblorosa voz y me disculpé una vez más. Corrí mientras usaba mi mano para frotarme el rostro. Luego regresé de nuevo al camino por el que vinimos y regresé a la encrucijada. Ay, ok, no, esto se pone en serio cada vez mejor, así que yo los veo en la parte 3 de este capítulo. Bye, bye.